Los periodistas. Doctor Fidencio Aguilar Víquez, bienvenido. Manuel. Como cada semana, acá estamos. Hace unos días traí el tema de Santo Tomás, pero te lo voy a cambiar. Y decidí hace ratito, fíjate. No, pues O sea que ni yo sé del tema. esas decisiones Oye, son las porque que cuentan a veces. este es un programa que estamos grabando el lunes 14, pero pasará hasta el 21 o el 20, por ahí así. Entonces, hace una semana, vamos a decirlo así, el Santo Padre, el Papa Francisco, abrió la puerta del perdón en San Pedro y lo mismo hicieron en las diócesis en todo el mundo para declarar el inicio del año santo de la misericordia, el año de la misericordia. Hay hasta una devoción por la misericordia, hay una especie de cofradía de la misericordia, y la palabra misericordia yo creo que no la tenemos todos en el mismo valor o la definimos con las mismas palabras. El significado de misericordia filosófica y teológicamente, cristianamente, tiene un atributo divino. La misericordia es, según entiendo yo, lo que me acuerdo del padre Ripalda, es un atributo de Dios, el Sí. perdonar los pecados, el perdonarte, el ser misericordioso. Por eso te acercas y pides misericordia, ¿no? Pero hay quien lo confunde con esta práctica de hacer el bien a los demás para ganarse el cielo, lo cual ya involucra un interés, ya no involucra la misericordia en sí misma, sino uno de los caminos para ser bien calificado en la sociedad, para tener el reconocimiento de los demás, porque es una persona que se preocupa por los enfermos, va a ver a las personas moribundas, lleva el pésame, está muy obras de pendiente, misericordia. exacto, está muy pendiente del dolor ajeno, ¿no? Y esto me recordó la lectura hace pues más de 50 años seguramente, de un librito que se llamaba El valor divino de lo humano, De Jesús Urteaga. Sí. de Urteaga. Entonces, posiblemente ahí encontremos que la misericordia, atributo divino, según entiendo, sea una de los ¿cómo llamarlo? De las cualidades del hombre, de los valores del hombre para parecerse a Dios, perdonar. La misericordia y el perdón van de la mano. ¿Cómo ves esto? Sí. Y al margen Bueno, del año santo de la misericordia. desde El concepto luego de tiene- misericordia es interesante, ¿no? Sí. Literalmente significa amor a la miseria. Amor a la miseria. Ajá. Miser es miserable, ¿no? ¿Qué es latino o griego? Latín. Latín. El que lleva la miseria, ¿no? Y cordia es el plural de corazones, de tal Ya. manera que la misericordia es el amor a la miseria, el amor que Dios tiene a la miseria del ser humano. Pero en el espíritu. No Mire, a la miseria física, la económica, el menesteroso, a la miseria, diríamos, de la condición humana, porque en la condición humana no nada más es un asunto de espíritu, ¿no? También hay situaciones corporales. De hecho, también las obras de misericordia, algunas atienden a situaciones más allá de lo espiritual. O sea, un acto de misericordia espiritual, por ejemplo, enseñar al que no sabe. Pero un acto de misericordia que tiene que ver con el cuerpo es vestir al desnudo, por ejemplo, ¿no? Ambos son actos de misericordia, y uno en un orden espiritual y otro en un orden material físico, ¿no? Entonces, misericordia sería, diríamos, a los dos aspectos o a todos los aspectos de la condición humana, ¿no? A ver, encuentro el tema del que viste al enfermo, del que cuida al menesteroso, que se le llama Sí, así. sí. Algo que tendría que ver con la subsidiariedad, con el amor al prójimo, pero no sé, a lo mejor es una deformación mía el concebir la misericordia solo en función del perdonar.
Bueno, lo que pasa es que el acto supremo de ese amor O a sea, la el miseria, vestir a un enfermo o el vestir o darle ropa a quien no tiene o educar a alguien, pues no es perdonarlo, es ayudarlo a salir adelante. lo que pasa es que como que es toda una connotación de cómo se va dando el circuito de la misericordia, por decirlo de alguna forma. Amar la miseria, y el primero que ama la miseria en el sentido teológico es Dios. Dios ama la miseria humana en el sentido de que por el ser humano es capaz incluso de dar a su hijo. El sentido de la Navidad es ese. Es eso. El amor que le tiene al ser humano misteriosamente le lleva a no perdonar a su hijo. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la Semana Santa. Como que la misericordia tiene esos dos vínculos. Por amor al ser humano, se encarna a su hijo, la Navidad. Y por amor al ser humano, entrega a su hijo Para redimir. para redimir. Pero en ese sentido, la llegada del Hijo de Dios tiene un objetivo, ¿Sí? que es redimir los pecados, darle a los seres humanos la posibilidad de entrar al cielo a través del cumplimiento de una serie de normas, de conductas, de leyes, los 10 mandamientos, ¿no? El tema. Hay un pensador que es fundador del movimiento Comunión y Liberación, Luigi Giussani, que hace una metáfora que me parece adecuada. Dice, es como si de todos los seres de la creación, los seres espirituales, el hombre hubiera sido un hijo con síndrome de Down, es decir, con una deficiencia. Dios, cuando ve esa deficiencia, como nosotros cuando lo hacemos con un hijo Down, no lo segregamos, al contrario, lo acogemos con mayor atención. Atención. Eso es la misericordia. A ver, ¿no? pero sigo todavía debatiendo, porque al hacer un año santo de la misericordia, sería tanto como privilegiar todas aquellas acciones que tienen que ver con el preocuparse o ver por los demás. Y eso finalmente es un estilo de vida que tiene que ver con muchas religiones. Los egipcios eran misericordiosos. Hay un concepto dentro de la religión egipcia que tiene que ver con el perdón divino. Sí, ¿Sí? porque estaba amalgamado. Y con los griegos y todo. Hay un asunto de que, o sea, si el hombre falla, si el hombre es pecador, vamos a quitar el tema de que si es cristiano o es evangélico. Por cierto, los evangélicos están creciendo muchísimo. Hoy leía una noticia de que ya van en 30 millones de evangélicos. En México. En México. Es 30 impresionante. millones 30 millones, estás hablando ya de un tercio, ¿no? Casi un tercio. Casi un tercio. Un poco menos de un tercio, pero de la población, que somos 120, 130 millones. Pero bueno, el tema de hacer un año santo de la misericordia, el abrir la puerta del perdón, la puerta santa que se abre por años santos o por algunos motivos específicos como cuando un papa es electo, cuando un arzobispo llega, por etcétera, momentos por esos especiales, momentos ¿no? muy especiales, se le llama la puerta del perdón. Y existe en todas las catedrales, por supuesto en la Catedral de Catedrales, que sería San Pedro en el Vaticano, En Roma, sí. y se abre para que, teniendo el cumplimiento de una serie de requisitos, el estado de gracia, etcétera, llegar con el deseo de ser perdonado, del arrepentimiento, Papa, etcétera, etcétera, sí. orar por el Papa o por determinadas cosas, se te perdonan todos tus pecados hasta ese instante. Ese es el concepto del Papa ahora en la misericordia. O sea, abrir las puertas y decir, todos serán perdonados. Sí. Ok, si lo llevamos al tema social, híjole, ahí entran un montón de cosas diferentes. Y me preocupa que mucha gente piense que ser misericordioso es preocuparse por el prójimo, cuando realmente la misericordia es el perdón. O sea, lo concibo en que te equivocaste, me hiciste daño, fuiste malo, me ofendiste, pero yo te perdono. En un acto de misericordia. Es que están las dos. Están las dos.
A ver, espero ser suficientemente claro. A veces me doy cuenta que en tú vez eres de... suficientemente no, claro, pero yo soy el que no entiende, o sea, aquí es al revés. Cuando en el ámbito de los actos humanos, o sea, los actos libres, los actos realizados con conocimiento y con voluntad, es decir, en libertad, Los conscientes, los actos conscientes, actos humanos propiamente, sí, ¿no? sí, porque hay actos inconscientes, Digamos, que son actos los de los inocentes, ¿no? que escapan fuera Exactamente. de los actos morales. De la razón, del Así raciocinio, es. del... Cuando hay estos elementos, estos ingredientes, se llama acto humano, ¿no? Entonces, en los actos humanos, la primera valoración que se suele hacer de connotación moral no es la misericordia, sino la justicia. En el acto O sea, físico humano, pero en el espíritu, porque finalmente lo que pasa es que los actos humanos tienen estas dimensiones espirituales, intelectuales y físicas. sí, pero los pecados son el Las primero tiene que ver con lo divino. Las Amarás a Dios inmoralidades, sobre todas las cosas. ese en el ámbito teológico. Aquí estamos hablando de un ámbito, por así decirlo, estrictamente humano. Todos los seres humanos, incluyendo no creyentes, tienen obligaciones morales, es decir, de obrar el bien, por ejemplo, de ser justos. Entonces, el primer reclamo para que los actos humanos sean tales, se miden con la justicia, y sobre la justicia se califican como actos morales o actos inmorales. La corrupción es un acto inmoral, por ejemplo. Pero la misericordia no es perdonar la corrupción. Espérame, es que la misericordia viene bajo otra dinámica distinta de la justicia, aunque en el fondo tienen una raíz común. La raíz común que tienen ambas es restaurar el bien, porque la justicia lo que busca es restaurar el bien. Cuando hay un daño, el acto de justicia lo que quiere es reparar. La justicia le da a cada quien lo que le corresponde, ¿no? La premisa el que de tiene razón la tiene y se le reconoce públicamente, y el que cometió el error debe restituirlo, debe pagarlo. Así es. Y por eso está una sentencia, una cárcel, etcétera. La premisa, En el caso espiritual, ¿no? bueno, debía haberlo, ¿no? La premisa fundamental de la justicia es: el que la hace, La paga. la paga. Bueno, eso debía ser. O sea, ojo por ojo, Sí. diente por diente. Sí, Ese es la ley del Talmud, claro. Esa es la premisa fundamental de la justicia. El problema de esa premisa es que nos volveríamos extremadamente inhumanos. Es decir, llegaría un momento en que el ojo por ojo nos Pero ese es el extremo segregaría. de la justicia. ¿Se puede hablar de un extremo de la justicia? Podríamos decirlo O sea, son valores absolutos. ¿Eres honesto o eres medio honesto? No, o eres honesto o no lo eres. A lo que voy es que daría lugar a una especie como de venganza de la justicia, de las leyes. Venganza de la justicia. Pero bueno, eso no quiere decir que la justicia no sea deseable, no sea buscada. La justicia es una virtud, y la justicia como virtud, no solo humana, sino también virtud teologal, ¿no? Bueno, no es teologal, es virtud humana, la justicia, ¿no? Bueno, es teologal si la llevas a la justicia divina. Porque ¿No? las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿no? Ah, ok. Ajá. Bueno, sería Y una subcategoría de la... las virtudes humanas, Sí. justicia, fortaleza, templanza, ¿no? Sí, sabiduría. Entonces, Sabiduría, sí, ¿verdad? También está. lo que pasa es que la sabiduría está como un don Como del un don. espíritu, más bien. Y hay hasta quien lo concibe, no sé si fue Agustín o Tomás, el que platicabas hace una semana, como un don divino, como una Sí, como una gracia. gracia. Ambos, sobre todo San Agustín, que dice todo es gracia, todo. O sea, ¿no? La vida ahí misma, ¿no? En el bautizo, por ejemplo, hay una ceremonia que no todos los sacerdotes
la hacen según me han dicho, porque el protocolo del bautizo es muy específico. Sí, sí, sí. Y hay un momento en el que además le ponen algo en no sé si es el crisma o el óleo, el aceite. El aceite, sí, el en, crisma. en la cabeza, ves que se lo ponen en el Sí, frente, sí, ¿no? sí. Y luego se lo ponen en la cabeza y se lo ponen creo que por atrás en la Sí, es en una la unción. nuca, pero con unas palabras donde están invocando que ese pequeñín, que esa personita sea inteligente, tenga el don de la inteligencia. Sí, la Y invocación de la del inteligencia Espíritu para el bien, por supuesto, ¿no? es una invocación al Espíritu Santo justamente para que allí se den sus dones, ¿no? En la persona que recibe Que en el bautismo, bautizo son los dones que llegan por las gracias actuales, ¿no? inmediatas. Aunque eso es propio de la confirmación. En el bautismo ¿No es una hay- renovación ahí, en la confirmación? La confirmación es explícitamente para, diríamos, la invocación del Espíritu Santo, en que el Espíritu, diríamos, cobija, Sí, asume. y hay algo. una aceptación física y racional de la persona que está siendo confirmada. Por eso se hace la confirmación años después, ¿no? En todo caso. Es cierto que en el bautismo el Espíritu está, pues están las tres personas divinas, ¿no? Y allí es donde se da esto que señalas. Ahora, en el amor divino, en el amor de Dios, la misericordia es intrínseca, por eso es un atributo divino. En el ser humano, la misericordia... Y la justicia también, ¿eh? O sea, las Claro, dos claro, están ahí. claro. Pero en el ser humano, la misericordia se asume por convicción. Es que la misericordia es una aportación del cristianismo, no es una aportación. Es una forma de vida del cristianismo, o debía ser Del una forma de vida. cristianismo. Debía ser una forma de vida. Es No decir, en todos los casos lo es. Por ejemplo, en la tradición hebrea no hay la misericordia en este sentido. Está la justicia. En las grandes culturas clásicas, el sentido del bien es la justicia. Por eso hay que reparar el bien. El reclamo de la justicia es repara el bien. En cambio, cuando viene la introducción por parte del cristianismo de la misericordia, la lógica cambia. Es más, el propio Jesús explica en sus parábolas que el pastor deja las 99 ovejas y se va por la perdida. Entonces, en ese sentido, como si dijéramos, la misericordia solo puede ser divina. La misericordia, sí, tiene un origen divino. Por lo que estás diciendo, solo puede tiene ser un divina. origen divino. Y por eso esa lógica distinta, en cierto sentido, de la justicia. Entonces, en el ser humano podría ser más el acto de justicia misericordiosa más que la misericordia en sí misma bajo el concepto del atributo divino. Diríamos, por ejemplo, un pensador que no es cristiano, que no es católico, que más bien es agnóstico o ateo, bueno, agnóstico mejor dicho, Albert Camus, el premio Nobel. Claro, sí, sí. En la novela esta de la peste, una enfermedad que ataca... Sí, que además está basada en los hechos reales de Orán, sí. pueblo argelino que fue devastado por esta epidemia. Entonces, hay un médico que se esfuerza por ayudar, ¿no? Y llega un momento en que él se plantea si esto tiene sentido, frente al absurdo de muchas cosas, y dice, sí tiene sentido porque hay un deseo de bien en el corazón humano. Lo está diciendo un agnóstico. El deseo de bien justifica la justicia y todo lo que la justicia pide. Ahora, la justicia no es unívoca. A veces pensamos que esto del ojo por ojo es la rajatabla. La justicia tiene distinciones, hay justicia conmutativa, justicia distributiva, hay equidad, la equidad es la adecuación de la justicia a los casos particulares. Dice Aristóteles que si la ley se aplicara de forma tajante, se cometerían injusticias, se cometerían inequidades, se vuelve injusta la justicia. Y por eso el ojo por ojo termina derivando en actos de venganza. Cuando la justicia se vuelve rígida, se transforma en venganza. Y eso no es
humano. O sea, el ojo por ojo es una antítesis de la civilización. En cierto sentido, sí, porque el ojo por ojo, ¿quién podría estar salvado del ojo por ojo? Si el que comete el acto de injusticia, Es muy difícil ¿no? eso. Es dificilísimo. Pero bueno, la justicia es en el ámbito humano, sí, la aspiración al bien. Y el que introduce la lógica de la misericordia, que es distinta de la justicia, es el propio Jesús, O sea, en sus parábolas. ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué Dios Padre manda a su Hijo Sí. a morir por los seres humanos? Si a él les había dado la inteligencia, les había dado una serie de condiciones para salvarse por ellos mismos y no lo entienden. Entonces manda a su Hijo y les dice, vean, y les deja las enseñanzas. Y entonces preguntas, oye, ¿por qué Dios mandó sacrificó a su propio hijo? Un poco el tema que comentabas hace unas semanas, cuando Jehová le dice a Abraham, ¿no? Que tiene que sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Hay una, Por misericordia, ¿no? diríamos que el ámbito de la fe, que sería ese acto Es de que Abraham, es parte del Sale dogma de- de la fe. sí, sale de la lógica meramente Totalmente. Injusta. natural. Incluso podríamos Injusta. decir, ¿sí? Sí. Podríamos decir, Bueno, me lo parece a mí injusto que Dios te diga mata a tu hijo, sí, ¿no? sí, sí. Es más, Bueno, no mátalo, sacrifícalo. en un ámbito moral, Dios le estaría pidiendo Cometer algo inmoral. cometer algo inmoral. Ajá. Una contradicción Claro, es una extrema. contradicción, sí, sí, sí. Y sin embargo, en el ámbito de la fe, no es así. No es así. Porque más finalmente es una especie de parábola. Es una, No es un hecho. aunque Abraham Histórico real. no lo habrá vivido como una parábola, o sea, realmente lo que Dios le pedía era eso. Pero bueno, volviendo al caso, ¿por qué Dios entrega a su Hijo y establece la misericordia? Hay un libro de Nikolai Berdyaev, un pensador ruso de inicios del siglo 20. pasado, siglo XX, que después de la Revolución rusa salió exiliado a Francia. Escribe un libro que se llama Filosofía de la Historia. Y allí uno de los primeros capítulos es ese, dice, porque estaba loco de amor por el ser humano. O sea, solo el amor es el que establece esta suerte de locura que va contra la lógica natural. O sea, esto que estás diciendo quiere decir que la misericordia solo se da en la fuente del amor. En la fuente del amor. El amor El rencor, por lo tanto, sería la antítesis del amor y de la misericordia. y de la misericordia. Así es. Qué interesante. Aunque sea una especie de justificante de la justicia, ¿eh? Porque siempre el rencoroso alude a la justicia, a la reparación A del la daño. reparación del daño. Este me la hizo. Inclusive Este en me el la- derecho positivo ¿no? es parte Sí, de la condición. sí, sí. Entonces, llega un momento en que la justicia no solo contradice, sino que está por encima perdón, la misericordia está por encima de la justicia. Y por lo tanto anula la venganza. Anula la venganza. Es más, hay una lógica que se ve en las parábolas. Cuando la oveja perdida, una vale 99. O cuando el salario que va el que contrata a los trabajadores, ¿no? Uno en la mañana, otro a mediodía y otro hasta en la tarde, ¿no? Y entonces le reclaman, oye, pero si que acaba de llegar, ¿qué no puedo hacer yo lo que quiera con mis cosas? ¿No? Entonces, Un poco con los hijos, ¿no? Sí. Este le doy esto, ¿qué? Pues porque quiero. Y al otro no. y entonces este querer, Sí. querer divino, que a veces a los seres humanos nos parece injusto y lógico, está justificado en este querer. Yo lo quiero, claro. yo quiero. Ahora, dime una cosa. Ya se nos está yendo el tiempo. Es que siempre es interesantísimo cuando te metes en estas profundidades, porque es un abismo del conocimiento donde uno no acaba de topar con un freno y decir ya lo sé todo sobre el tema, ¿no? ¿El ser misericordioso con uno mismo es posible?
Pues yo creo que está diríamos, en el acto. Casi sería en el acto de Freud, en el acto el lacaniano. Lo que pasa es que ellos por otras vías descubren estas partes. A mí me parece que sí es factible en reconocer nuestras limitaciones. Siempre... ¿Eso sería un signo de la misericordia sí, con uno con mismo? nosotros mismos. O sea, cuando nosotros reconocemos nuestro dintel de incompetencia, así se llama en psicología, reconocemos que para algunas cosas, aunque quisiéramos, no somos capaces. Sí. Y entonces tú dices, a ver, acéptate así, con esas insuficiencias, con esas incapacidades, con esas inhabilitaciones, y así te aceptas y te perdonas, vamos a decirlo. Pero bueno, tampoco quiere decir que la misericordia ignore la justicia, porque termina reparando el bien también. Qué interesante. Pues año de la misericordia. Yo creo que va a ser Habrá algo... que alimentar el estudio del tema, ¿no? Estudiarlo, desde luego. Y atento a lo que digan los obispos, los arzobispos y el Papa. Y yo creo que tiene una gran connotación de volver un rostro más humano, más afable, más cordial del a los alejados de la Iglesia. Y de la Iglesia. ¿No? Porque tal vez el motivo del Papa sea ese, ¿no? El abrir las puertas a los que se han ido, ¿no? Este Papa tiene esta cualidad. Digo, todos los papas lo han tenido. A mí, por ejemplo, el Papa de nuestra juventud, seguramente Juan Pablo II, siempre marca a la nueva ¿no? generación, claro. Y lo marca por su filosofía, por su poesía, por su capacidad de comunicación, por el entusiasmo. Tal vez el Papa ¿no? más intelectual que conocimos hacia afuera, ¿no? Y porque hacia adentro, pues los demás también han de haber tenido atributos maravillosos, ¿no? Y el que hizo una serie de revoluciones en el orden histórico tremendas, ¿no? Sí. Luego el Papa Benedicto, un gran intelectual, una gran cabeza que condujo la Iglesia, a mí me parece que de forma muy atinada, si bien con su propia personalidad, pero sentó bases muy importantes en el aspecto teológico, en aspectos de fe y en aspectos también que tienen que ver con la vida interna de la Iglesia. Fue el que inició las investigaciones, por ejemplo, contra el Padre Maciel, etcétera, etcétera. El tema financiero, que fue con el que se topó financiero, entonces, son hitos. Y este Papa que tiene una dinámica de acercamiento, de sumar a los que se fueron. ¿sí? Así, de abrir las puertas. Generar una unidad. ¿No? Y yo creo que pues todo se ha ido engarzando y complementando. Desde luego, pues habrá que esperar la respuesta de los fieles, ¿no? Que yo creo que hay mucho entusiasmo, mucha inquietud y me parece que va a ser un año interesante en este sentido. El año de la misericordia. Doctor, muchísimas gracias. No, pues Manuel, muchas gracias. Nos gracias. despedimos. Como siempre, un placer. Gracias. Hasta luego. Gracias, Fidencio.